Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al tema de evento cerebrovascular, que viene siendo el tema que nos toca ver en esta segunda semana del módulo de neurorehabilitación. La verdad es que es un tema bastante, no solamente complejo, sino que lleno de demasiada información. Hay demasiado que escarbar en este tema, sobre todo en cuanto a las consecuencias que esta patología nos puede dejar. El evento cerebrovascular también es nombrado como accidente cerebrovascular, también lo pueden encontrar como ictus, lo pueden encontrar como apoplegias, son términos similares que se le llegan a dar y con el cual ustedes pueden encontrar mayor información dependiendo del término que puedan llegar a ustedes a utilizar. Por ejemplo, en la bibliografía americana o anglosajona se utiliza más el término ictus que el término EBC. Así que, pues bueno, con esto dicho, vamos a dar inicio y vamos a empezar por definir qué es un EBC. Tenemos dos definiciones. La primera es una bastante sencilla, pero que nos ayuda a entender. Y es que un EBC es una pérdida repentina de la función neurológica causada por la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro. Esta interrupción puede deberse ya sea a una isquemia cerebral o a una hemorragia cerebral. Puede también esta interrupción del flujo sanguíneo deberse a un tumor o puede inclusive deberse a un traumatismo craneoencefálico. Este traumatismo craneoencefálico causa un edema que comprime ciertas arterias cerebrales y pues empieza esa interrupción del flujo sanguíneo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la segunda definición. Esta definición está dada por la OMS y observemos cuál es la diferencia que hay. Nos dice que un EBC es un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración. Y creo que lo que más resalta de esta definición es lo último, que viene siendo más de 24 horas de duración. Dentro de los trabajos o de las tareas que les dejé era investigar acerca sobre ataques isquémicos transitorios, ya que estos ataques transitorios isquémicos son la antesala para poder posiblemente padecer un evento cerebrovascular. Estos ataques transitorios, como su nombre lo dice, son pequeñas interrupciones del flujo sanguíneo que duran menos de 24 horas, pero que pueden justamente eh, augurarme que pueda padecer mi paciente ya como tal un evento cerebrovascular. De tal manera que si nosotros podemos enseñar a los pacientes a localizar o a identificar más bien estos ataques transitorios isquémicos, nosotros pudiéramos prevenir de alguna manera ya un ataque, ya un EBC en forma. Así que pues bueno, con eso dicho, vamos a ver un poquito sobre cuáles son los déficits locales que me puede llegar a dar un evento cerebrovascular. Y es que hay una gran cantidad de cosas que un evento cerebrovascular me va a terminar generando, perdón. Puede ser cambios a nivel de la conciencia, cambios a nivel de la sensibilidad, alteraciones motoras, alteraciones cognitivas, perceptuales, visuales, sensitivas, alteraciones en la deglución, cambios en el lenguaje, una infinidad de circunstancias que nos pueden llegar a dar. Y esto también va a depender en gran medida de dónde se localice o en dónde ha sido el EBC. Si la interrupción del flujo fue en la arteria cerebral media o en la arteria cerebral anterior o en la posterior, vamos a ver que existen o me va a dar diferentes déficits locales, de tal manera que no es lo mismo ver a un paciente con un EBC que sufrió un EBC donde hubo una interrupción en la arteria cerebral media a un EBC que hubo una interrupción en la arteria cerebral anterior. Cada uno, aunque la mayoría me va a manejar una alteración motora, una alteración de la sensibilidad, me va a manejar también diferentes déficits locales específicos a la zona que se llegó a lesionar. Así que, pues bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero mientras tengamos en cuenta que el EBC posee consecuencias
bueno, me va a dar como origen consecuencias, una gran diversidad de consecuencias. Ahora, estas alteraciones, las que acabamos de mencionar, pueden desaparecer de manera espontánea a medida de que la inflamación puede bajar. Y de hecho, a esto se le conoce como déficit neurológico isquémico reversible. Y generalmente esta regresión a la normalidad o esta regresión sí, a la normalidad generalmente está dentro de las 3 semanas. Puede ser que sea raro observar estos pacientes, pero los hay. Se dice aproximadamente que el 90% de los pacientes que sufren de algún EBC van a terminar teniendo alguna secuela neurológica, mientras que el 10% van a tener una recuperación normal o simplemente ninguna consecuencia a nivel físico o a nivel neurológico. Pero es muy interesante tomar esto en cuenta. O sea, dentro de las primeras 3 semanas puede ser que mi paciente regrese de manera natural a la normalidad, que ojalá fuera en la mayoría de los casos, ¿verdad? Bien, lo que es el ictus se puede llegar a clasificar por categorías etiológicas, es decir, yo puedo tener un ictus, yo puedo decir, es que a mi paciente le dio un ictus por trombosis, sabiendo que lo que le causó el EBC fue una trombosis, o puedo decir, tiene mi paciente un ictus embólico, o tuvo un EBC embólico, o tuvo un EBC hemorrágico. De esa es la manera en la que podemos nosotros clasificarlo, pero también puedo clasificar al ictus o al EBC dependiendo del territorio vascular específico, y es lo que les mencionaba anteriormente. Puede ser que, mira, mi paciente tiene un EBC arterial anterior cerebral o un síndrome arterial anterior cerebral, y dependiendo de la localización de la arteria es como yo puedo clasificar a este ictus. Pero también lo puedo manejar por categorías, es decir, un ataque isquémico transitorio es una interrupción que dura menos de 24 horas, como lo habíamos mencionado. Puede ser un ictus menor, un ictus mayor, un ictus deteriorado. Obviamente todas estas clasificaciones, o para determinar cuándo es un ictus menor, un ictus mayor, un ictus deteriorado, etcétera, caen dentro ya del quehacer del neurólogo. Así que nosotros no nos vamos a meter tanto, no nos vamos a meter tanto en el ictus por el manejo por categorías, sino vamos a ver un poquito el ictus por categorías etiológicas y por territorio vascular específico, que es lo que nos va a ayudar a entender un poquito mejor lo que es el EBC. Pero antes de ello vamos a adentrarnos un poquito en la epidemiología. Al momento de adentrarnos en la epidemiología, les voy a estar dando datos relacionados a países de España, Estados Unidos y de México. Aunque recuerden que estos datos que les voy a estar dando no son datos, o bueno, al menos los que he investigado no son datos recientes, son datos ya, un poco, llamémosle viejos. Ya sabemos que son viejos porque ya fácil estos datos tienen más de 5 años. Así que bueno, no puede ser que los datos que yo les diga, si ustedes investigan, puedan cambiar. Así que es solamente para que tengamos una idea general de qué tan frecuente o a qué tanta población le afecta un EBC. Pues bueno, de hecho el EBC es la patología más actual con más incidencia, teniendo 200 casos nuevos por cada 100,000 habitantes. Esto al menos desde la perspectiva de España, ¿ok? Lo que les estoy dando ahorita son datos de España, lo cual de todos modos sigue siendo una alta incidencia. En España representa la segunda causa de muerte tras la cardiopatía isquémica, pero es la primera causa de muerte en la mujer, mientras que representa la primera causa de discapacidad física y la segunda causa de demencia, lo cual es un trastorno o una patología a tener demasiado en cuenta y que podríamos estar rascando o ahondando más en el abordaje de esta patología, ya que es una, como estamos viendo, muy importante. La causa demasiadas muertes y causa, sin duda alguna, demasiadas discapacidades.
En Estados Unidos se considera que es la tercera causa de muerte y la primera en discapacidad. Ahora, ¿qué hay de México? Pues bueno, en México, y este es un dato que sí les puedo asegurar que es bastante viejo, ya fácil, unos más de 6, 7 años, así que, profe, pues, ¿por qué nos da este tipo de datos? Bueno, no alcancé a documentar bien esta información, pero de nuevo, nos va a ayudar para tener una idea general. En México se reportan aproximadamente 43,000 nuevos casos anuales, o al menos hace tiempo. Estoy casi seguro que esta cifra ha incrementado a lo largo de estos años, debido a que nosotros también somos el primer país en obesidad o el segundo país, no lo recuerdo bien, pero estamos en los primeros lugares. Y definitivamente la obesidad es un factor de riesgo para poder desarrollar EBC y a su vez que se originen ciertas cardiopatías, lo cual también es otro factor de riesgo para padecer un EBC. De todos los pacientes hospitalizados por una alteración neurológica, el 50% corresponden a un EBC. Siento que es una cifra mucho mayor actual. Y en total de pacientes que presentan un cuadro de EBC, al menos en México, un 10% tendrán una recuperación íntegra dentro de los primeros 45 días. Más o menos relacionado con lo que es el déficit neurológico reversible que veíamos en las primeras diapositivas. Si bien este déficit neurológico reversible se da en las primeras 3 semanas, pues bueno, aquí nos dicen que al menos el 10% de los pacientes de todos estos nuevos casos tendrá una recuperación íntegra. Así que, pues bueno, son de todos modos datos, entre comillas, alarmantes. Siguiendo con un poquito de esta epidemiología, vamos a saber que el EBC es mucho más frecuente en varones. El riesgo de padecer un EBC aumenta con la edad, siendo a partir mayor de 65 años una edad a la cual hay que tomar en cuenta. El 28% de los EBC ocurre en menores de 65 años, entonces tenemos que el 72% ocurren en más de 65 años de edad, así que eso también convierte a la población geriátrica en una población de riesgo para este tipo de patologías. 22% de varones y 25% de mujeres con un EBC inicial, ojo acá, van a morir dentro de un año, lo cual uno puede decir, bueno, es una cifra muy, entre comillas, muy baja, no es el 50, pero ya es una cifra alta, siendo que 22% en varones y 25% en mujeres en un año pueden llegar a fallecer. Y estos valores van a aumentar con la edad, entonces imagínense. Ahora, después de 8 años, dio el evento cerebrovascular y después de 8 años, solo la mitad de los pacientes debajo de 65 años seguirán vivos. Estas cifras fueron sacadas a partir de un estudio realizado en Estados Unidos. Estas cifras no son, o al menos estos datos que les estoy dando, no son en relación a la población mexicana, pero de nuevo, es para que tengamos una idea o un concepto de, de las consecuencias físicas que pueden llegar a tener nuestros pacientes, no solamente, digamos, no solamente veámoslo como el EBC, como bueno, es una situación en la cual el paciente va a estar en hemiplegia o con un trastorno motor, sino que veámoslo como un factor de riesgo para reducir su esperanza de vida de los pacientes. Ahora, siendo un poquito más específicos, nosotros de manera muy sencilla tenemos dos tipos de EBC, un EBC isquémico y un EBC hemorrágico. Hablando del EBC hemorrágico en cuanto a la epidemiología, es el que lleva el mayor número de muertes, siendo una mortalidad del 37 al 38% al primer mes, lo cual definitivamente lo hace una cifra bastante alta. Del 37 al 38% de los pacientes con EBC hemorrágico en el primer mes llegan a fallecer, mientras que en un paciente con un EBC isquémico
nosotros vamos a obtener que tan solo el 8 o el 12% de estos pacientes llegan a morir en el primer mes. Definitivamente se reduce bastante, digamos, la mortalidad del EBC isquémico, pero es mucho más frecuente nosotros que observemos el tipo de EBC isquémico. Ahora, un tercio de la población de pacientes con EBC va a experimentar dificultades en sus actividades de la vida diaria, marcha, habla y todas las consecuencias que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, avanzando un poquito, vamos a ver que, como les había dicho anteriormente, existen dos tipos de EBC, un isquémico y un hemorrágico. El isquémico es una disminución del flujo sanguíneo y esta disminución del flujo sanguíneo va a persistir por varios minutos, generando un infarto cerebral, generando inclusive una anoxia o generando una hipoxia y esto llevándonos a una muerte celular de una zona en particular. Este EBC isquémico va a afectar aproximadamente al 80% de los pacientes con EBC. Entonces, es la gran población que nosotros llegamos a tener. Dentro de, ahora, esta isquemia o este EBC isquémico, ¿cómo es que llega a producirse o cuál es la causa? Pues bueno, tenemos que una trombosis cerebral, una trombosis, una embolia, una aterosclerosis pueden causar una isquemia cerebral. Nada más para recordarles un poquito, una trombosis cerebral es, en pocas palabras, un coágulo de sangre. Nosotros vamos a ver en estas imágenes que estoy señalando, aquí nosotros estamos teniendo en la imagen un trombo. Aquí yo tengo una trombosis en la cual hay una acumulación de lo que es plaquetas, hay una acumulación de sí, hay una acumulación de plaquetas y hay una acumulación de células, las cuales se están obstruyendo lo que es el flujo sanguíneo. Y pues obviamente esto al obstruir el flujo sanguíneo, si este trombo aumenta, me va a dar una isquemia cerebral. Pero también puede ser el EBC isquémico puede ser producido por una embolia cerebral. Recordemos que la embolia cerebral es el desprendimiento de una parte de este trombo y al momento de que se desprende este trombo, recordemos que se convierte en un émbolo y este émbolo empieza a viajar, perdón, por la, por la, por la circulación sanguínea, va a empezar a viajar a través de este polígono de Willis y llega un momento en el cual se puede llegar a obstruir el paso de alguna arteria y el flujo de una arteria y por ende ya me da un evento cerebrovascular. Eso es una embolia, es un trombo prácticamente que viaja alrededor de todo el cuerpo. Y luego tengo la aterosclerosis. Y pues bueno, sabemos que la aterosclerosis va a ser la formación de plaquetas con lípidos, fibrina, carbohidratos complejos, depósitos en calcio en las paredes arteriales. Entonces, todo a ese conjunto de elementos que se unen para, sí, que se empiezan a unir, le denominamos aterosclerosis. Como estamos viendo en las imágenes, en esta imagen, perdón, del corazón. Ahora déjenme señalarlo. Bien, como estamos viendo en estas imágenes del corazón, nosotros estamos observando cómo existe un estrechamiento de las arterias sí, está existiendo este estrechamiento y este mismo estrechamiento debido a esta placa de alteroscleroma me va a causar una disminución en el flujo sanguíneo y por ende me puede causar un evento cerebrovascular. Pues bueno, eso es en cuanto al tipo de EBC isquémico, que es el más común, pero ahora hablemos un poquito del EBC hemorrágico, que ya hemos dicho que es el que tiene un índice de mortalidad más alto. Pues bueno, el EBC hemorrágico tiene a su vez diferentes subdivisiones. Podemos tener un EBC hemorrágico intraparenquimatosa, perdón, en el cual se rompe un vaso intraparenquimatoso cuyo hematoma se localiza en el tejido cerebral. Entonces, ¿cómo nosotros observamos un EBC hemorrágico de este estilo? Pues bueno, si nosotros nos llegamos a, permítanme tantito, está.
Si nosotros observamos la imagen, justamente esta que estoy señalando, vamos a ver que hay un derrame cerebral en las arterias cerebrales, en pocas palabras. Esto que estamos viendo es un EBC hemorrágico intraparenquimatoso, intraparenquimatoso, en el cual hay un derrame cerebral de las arterias. De nuevo, puede ser una arteria cerebral media, anterior, posterior o algunas subramas de estas. Se derrama y pues bueno, existe esta hemorragia. Pero también puede presentarse un EBC hemorrágico subaracnoideo, en el cual la sangre se va a acumular en el espacio subaracnoideo como consecuencia de la ruptura de una aneurisma de una arteria del polígono de Willis. Entonces nosotros en este caso vamos a tener, quiero que observen esta imagen, yo aquí tengo la piel, tengo aquí el cráneo, tengo aquí a lo que son las meninges, tengo a la dura madre, tengo justamente al aracnoides y debajo tengo a la pía madre. Pues bueno, sabemos que en este espacio, que es el espacio subaracnoideo, hay una aneurisma, se rompe y empieza a haber un derrame cerebral en este espacio subaracnoideo. Luego nosotros llegamos a tener también un EBC hemorrágico subdural, en la cual la sangre ocupa el espacio subdural debajo de la dura, justamente debajo de la dura madre. Entonces, de nuevo, aquí yo tengo piel, yo tengo hueso de cráneo, yo tengo dura madre y justamente debajo de esta dura madre voy a obtener el EBC hemorrágico subdural. Y por último tengo un EBC hemorrágico epidural en el cual viene siendo por un traumatismo cráneoencefálico, por un accidente, en el cual aquí se va a localizar debajo de lo que es el hueso o del cráneo. Entonces, volvemos a la imagen, yo tengo aquí piel, tengo cráneo, y justamente debajo de los huesos del cráneo se localiza el EBC hemorrágico epidural por un accidente, un traumatismo craneoencefálico, edematiza la zona y de ahí es en donde viene esta zona. Por lo general, el EBC hemorrágico en general, bueno, al menos el intraparenquimatoso, perdonen, suena un poco de trabalenguas, el subaracnoideo y el subdural, uno de los factores de riesgo para desencadenar esto es que el paciente presente hipertensión arterial y que de alguna manera tenga alguna aneurisma. Entonces, estas aneurismas sube la presión arterial. Obviamente, esta aneurisma al momento de generar una delgadez de la pared arterial no soporta o ya no aguanta más esta presión arterial y se rompe. Y de hecho, recordemos un poquito en cuanto a la fisiología del envejecimiento, porque habíamos dicho que un factor de riesgo es factor de riesgo y que es mucho más frecuente el EBC en personas geriátricas o mayores de 65 años. Curiosamente, también los pacientes en una población geriátrica sucede que parte de la fisiología del envejecimiento, parte de los cambios normales que suceden dentro del cuerpo humano es que se generan microaneurismas dentro del sistema nervioso. Entonces, esto puede explicar en parte también por qué el paciente pudo haber tenido un EBC hemorrágico, ya que su misma fisiología del envejecimiento lo ha predispuesto a padecer ciertas microaneurismas. Estas aneurismas se van acumulando, van aumentando de tamaño, el paciente tiene presión arterial, pum, y explota ese EBC hemorrágico. Pues bueno, he estado hablando un poquito sobre los factores de riesgo, pues vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Pues bueno, esencialmente los factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta para poder, que debemos de tomar en cuenta si un paciente va a padecer un EBC. Número 1, tenemos la hipertensión, que va a ser considerado un factor de riesgo mayor. Ahora, para ser específicos, ¿cuáles son los valores de la hipertensión que tenemos que tomar en cuenta? Son de 160 sobre 95 milímetros de mercurio, está elevando el factor de riesgo de 4 a 6 veces más. Obviamente, el hecho de que el paciente no presente estas cifras no significa
que no tenga un factor de riesgo elevado. Solamente hay que tomarlo en cuenta. Si tenemos también problemas cardíacos, será un factor de riesgo mayor y sobre todo si tenemos niveles de colesterol sí, niveles de colesterol bajo, altos en sangre, se vuelve también un problema. Y definitivamente si también tenemos diabetes, será considerado un factor de riesgo mayor. Otros que no son considerados factores de riesgo mayor, pero sí hay que tomarlos en cuenta. Número uno están los desórdenes cardíacos, que vienen siendo una posible endocarditis o una cirugía del corazón o cualquier patología cardíaca. Inclusive también si tenemos otro factor de riesgo es el ataque transitorio isquémico, en el cual el 10% de los individuos que han sufrido este tipo de situaciones van a padecer o van a tener un evento cerebrovascular en un lapso corto de tiempo. Y otro factor de riesgo que por alguna razón, no sé por qué no lo anoté, pero es el fumar. O sea, el fumar definitivamente será un factor de riesgo que haga propenso para que ese paciente padezca un EBC. Así que pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el primer apartado de EBC y en la siguiente video vamos a poder observar un poquito más sobre cómo detectar el EBC y cuáles son ahora sí las diferencias o cuáles son las consecuencias que yo voy a tener dependiendo del lugar donde haya sufrido la lesión mi paciente o sobre todo en donde se haya localizado el EBC. Así que pues bueno, espero que si tienen alguna duda ya recuerden que me pueden mandar mensaje o pueden escribir en los comentarios sobre sus dudas.